Historia de terror, parte 1. La lluvia caía sobre el pueblo de San Jerónimo como si el cielo estuviera intentando borrar el lugar del mapa. Mateo observaba las calles vacías desde la ventana del autobús. Habían pasado 10 años desde que se marchó. 10 años desde la muerte de su abuelo. 10 años evitando regresar. Sin embargo, la vieja propiedad familiar seguía allí. Abandonada. Esperándolo. El conductor detuvo el vehículo junto a la plaza principal. Última parada. Mateo bajó con su mochila y una maleta. El aire era frío y húmedo. Las montañas rodeaban el pueblo como gigantes silenciosos. Mientras caminaba hacia la casa de su abuelo, notó algo extraño. La gente evitaba mirarlo. Algunos ancianos lo observaban desde lejos. Otros cerraban sus puertas. Como si supieran algo. Como si estuvieran esperando algo. La casa familiar estaba en las afueras. Era una construcción antigua de madera oscura. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Las plantas crecían por las paredes. Pero seguía en pie. Mateo abrió la puerta principal. El olor a humedad y madera vieja lo golpeó inmediatamente. Entró. Todo permanecía exactamente igual. Los muebles. Los cuadros. El reloj detenido en la pared. Incluso la mecedora donde su abuelo pasaba las tardes. Por un instante sintió una extraña nostalgia. Luego escuchó un ruido. Un golpe. Arriba. Mateo se quedó inmóvil. La casa estaba vacía. O al menos debería estarlo. Esperó unos segundos. Silencio. Ratones, se dijo. Dejó sus cosas y comenzó a limpiar. Trabajó durante horas. Cuando cayó la noche estaba agotado. Encendió una lámpara y preparó café. Entonces encontró algo. Una libreta. Vieja. Escondida dentro de un cajón. Pertenecía a su abuelo. La abrió. Las primeras páginas contenían notas normales. Compras. Fechas. Recordatorios. Pero las últimas páginas eran diferentes. La escritura parecía temblorosa. Desesperada. Una frase aparecía repetida una y otra vez. No la escuches respirar. Mateo frunció el ceño. Pasó la página. Más frases. No abras la puerta roja. No mires las ventanas después de medianoche. No bajes al sótano. La última anotación estaba escrita con tanta fuerza que había rasgado el papel. Ya sabe que estoy aquí. Mateo cerró la libreta. Una sensación desagradable recorrió su espalda. Intentó convencerse de que eran desvaríos de un anciano. Sin embargo, aquella noche apenas pudo dormir. A las 2:13 de la madrugada despertó de golpe. Había oído algo. Un sonido profundo. Lento. Rítmico. Inspirar. Expirar. Inspirar. Expirar. Como una respiración. Abrió los ojos. La habitación estaba oscura. El sonido continuaba. No parecía venir del exterior. Parecía provenir de la propia casa. Mateo encendió la lámpara. El ruido cesó inmediatamente. Silencio absoluto. Pasó varios minutos sentado en la cama. Esperando. Nada. Finalmente volvió a acostarse. Pero antes de cerrar los ojos miró hacia la puerta. Y por una fracción de segundo creyó ver una sombra alejándose por el pasillo. A la mañana siguiente decidió recorrer la propiedad. Detrás de la casa existía un sendero que conducía al bosque. Cuando era niño jamás se le permitió entrar allí. Su abuelo siempre decía lo mismo. El bosque no está vacío. Mateo sonrió al recordar aquellas palabras. Sin embargo, mientras avanzaba entre los árboles, la sonrisa desapareció. Había algo extraño. No escuchaba pájaros. Ni insectos. Ni animales. El bosque estaba completamente silencioso. Demasiado silencioso. Tras caminar unos 20 minutos encontró una construcción. Una pequeña capilla abandonada. Las puertas estaban abiertas.
Entró. El interior era oscuro, polvoriento, y en una de las paredes había símbolos grabados. Decenas de ellos. Todos rodeando una frase. No la dejen entrar. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Entonces escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente. Había un anciano. Delgado. Pálido. Con ojos hundidos. «Tú eres el nieto de Esteban», dijo. ¿Lo conocía? El hombre asintió. Demasiado. ¿Qué significa esto? El anciano observó la frase de la pared. Su rostro palideció aún más. Tu abuelo intentó detenerla. ¿Detener a quién? El hombre tardó varios segundos en responder. A la mujer sin rostro. Mateo soltó una pequeña risa. ¿Una leyenda local? No. El anciano lo miró fijamente. Ella es real. Y ya sabe que has vuelto. Aquella noche comenzó la verdadera pesadilla. Mateo estaba cenando cuando escuchó golpes en una ventana. Tac, tac, tac. Giró la cabeza. No había nadie. Los golpes continuaron. Tac, tac, tac. Esta vez provenían de otra ventana. Luego de otra. Y otra. Como si algo estuviera rodeando la casa. Corrió hacia la puerta principal. La abrió. No había nadie afuera. Solo lluvia. Y oscuridad. Entonces vio algo. Al final del jardín. Una figura. Alta. Inmóvil. Observándolo. Mateo sintió un nudo en el estómago. La lluvia caía sobre aquella silueta. Pero la figura no se movía. No parpadeaba. No caminaba. Simplemente observaba. Mateo regresó al interior y cerró la puerta. Cuando reunió valor para mirar nuevamente, la figura había desaparecido. A las 3 de la madrugada despertó otra vez. La respiración había regresado. Más fuerte. Más cercana. Inspirar. Expirar. Inspirar. Expirar. Parecía provenir del pasillo. Tomó una linterna. Abrió la puerta. El sonido continuó. Avanzó lentamente. Cada paso hacía crujir la madera. Entonces encontró algo. Barro. Huellas de pies descalzos. Marcadas sobre el suelo. Frescas. Las siguió. Conducían hacia una vieja puerta. La puerta roja. La misma que aparecía mencionada en el diario de su abuelo. Mateo estaba seguro de que nunca la había visto. Estaba al final del corredor. Cubierta de polvo. La respiración provenía del otro lado. Inspirar. Expirar. Inspirar. Expirar. Mateo acercó la mano al picaporte. En ese instante escuchó un susurro detrás de él. No la abras. Se giró violentamente. No había nadie. Volvió a mirar la puerta. La respiración había cesado. Y el picaporte comenzó a moverse solo. Muy despacio. Como si alguien intentara salir. Mateo retrocedió aterrorizado. Luego corrió hacia su habitación y cerró la puerta con llave. No durmió el resto de la noche. Al amanecer decidió abandonar el pueblo. Empacó sus cosas. Subió al automóvil. Encendió el motor. Nada. Lo intentó nuevamente. Nada. La batería estaba completamente muerta. Entonces escuchó golpes. Lentos. Detrás del coche. Bajó. No había nadie. Pero sobre la carrocería aparecía escrita una frase con barro fresco. No puedes irte. Mateo sintió que el corazón dejaba de latir por un segundo. Miró alrededor. Las calles estaban vacías. Sin embargo, podía sentir que alguien lo observaba. Desde alguna parte. Esperando. Y en una ventana del segundo piso de la casa, apareció una mujer. Alta. Vestida de negro. Con el rostro completamente vacío.
como si nunca hubiera tenido cara. Ella levantó lentamente una mano y señaló hacia la puerta roja. La puerta que su abuelo le había advertido que jamás abriera. La puerta detrás de la cual algo respiraba. Y entonces Mateo comprendió algo horrible. La entidad no estaba intentando entrar. Llevaba años encerrada. Y ahora quería salir. Continuará en la parte 2. La casa que respiraba. Parte 2. Mateo permaneció inmóvil frente a la ventana. La figura seguía allí. Alta. Vestida de negro. Observándolo. O al menos eso parecía. Porque donde debería estar su rostro no existía nada. Ni ojos. Ni boca. Ni nariz. Solo oscuridad. Entonces desapareció. No caminó. No se alejó. Simplemente dejó de estar allí. Como si nunca hubiera existido. Mateo corrió hacia el interior de la casa. Subió las escaleras. Entró en la habitación donde había visto a la mujer. Vacía. Ni una sola huella. Ni una sola señal. Solo polvo acumulado durante años. Pero en una esquina encontró algo. Una fotografía. La recogió. La imagen mostraba a varias personas delante de la casa. Reconoció inmediatamente a su abuelo. Mucho más joven. Junto a él había otros hombres y mujeres del pueblo. Todos parecían preocupados. Asustados. Y detrás de ellos, apenas visible en una ventana del segundo piso, aparecía una figura oscura. La misma mujer. La misma ausencia de rostro. La fotografía estaba fechada en 1987. Casi 40 años atrás. Mateo sintió que el estómago se le revolvía. Aquella cosa llevaba allí mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Esa tarde fue a buscar al anciano de la capilla. Lo encontró sentado frente a una pequeña casa cerca del bosque. Parecía estar esperándolo. «¿La viste?», dijo antes de que Mateo hablara. «¿Qué es?». El anciano guardó silencio. «Necesito respuestas. No te gustarán. Dímelas». El hombre observó las montañas durante varios segundos. Finalmente habló. Hace muchos años existía una mujer llamada Elena. Vivía sola en el bosque. La gente decía que practicaba rituales extraños. Que hablaba con cosas que no pertenecían a este mundo. ¿Era una bruja? Eso creían. Mateo escuchó atentamente. Una noche varios habitantes del pueblo fueron a buscarla. Nunca regresaron. Los que entraron en su casa desaparecieron. Solo quedaron sus gritos. Después de aquello, los aldeanos incendiaron la vivienda. Creyeron que Elena había muerto. Pero estaban equivocados. ¿Qué ocurrió? El anciano tragó saliva. Algo salió de las llamas. Algo que llevaba su rostro. Pero que no era ella. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y entonces? Comenzaron las desapariciones. Niños. Adultos. Familias enteras. Hasta que tu abuelo descubrió cómo detenerla. ¿La encerró? Sí. Dentro de esa casa. Debajo de ella. En el lugar que ahora llama sótano. Mateo recordó inmediatamente la respiración. La puerta roja. Las advertencias. Y una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿La puerta roja conduce al sótano? El anciano asintió lentamente. Y nunca debe abrirse. Aquella noche la lluvia regresó. Más intensa que nunca. Mateo permanecía sentado en la sala, observando la puerta roja al final del pasillo. Intentando ignorarla. Intentando convencerse de que todo era absurdo. Pero entonces escuchó algo. Una voz. Suave. Femenina. Mateo. Se puso de pie. La voz parecía provenir del piso superior. Subió las escaleras lentamente. Mateo. La voz sonaba familiar. Extrañamente familiar. Llegó al corredor. La voz provenía de una habitación cerrada. Empujó la puerta.
La habitación estaba vacía. Pero en el espejo apareció un reflejo. Una mujer. Detrás de él. Mateo se giró violentamente. Nada. Volvió a mirar el espejo. La mujer seguía allí. Inmóvil. Sin rostro. Entonces escribió algo sobre el cristal. Lentamente. Con un dedo invisible. Abre. El espejo explotó. Miles de fragmentos salieron despedidos. Mateo cayó al suelo. Cuando levantó la vista, la figura había desaparecido. Los fenómenos empeoraron durante los siguientes días. Las luces se encendían solas. Las puertas se abrían. Los objetos cambiaban de lugar. Y todas las noches la respiración continuaba. Más fuerte. Más cercana. Más desesperada. Como si algo estuviera perdiendo la paciencia. Una madrugada despertó debido a un ruido extraño. Rasguños. Venían desde dentro de las paredes. Escuchó atentamente. Algo se movía allí. Deslizándose entre la madera. Rascando. Buscando. Luego escuchó una voz infantil. Tengo miedo. Mateo sintió que la sangre se congelaba. La voz parecía venir desde el interior del muro junto a su cama. Ayúdame. El sonido era el de una niña pequeña. Desesperada. Llorando. Mateo acercó el oído. Entonces escuchó cientos de voces. Niños. Mujeres. Hombres. Susurrando al mismo tiempo. Déjanos salir. Déjanos salir. Déjanos salir. Retrocedió horrorizado. Y los rasguños comenzaron a extenderse por toda la casa. Al día siguiente encontró algo escondido bajo una tabla suelta del suelo. Un sobre. Dentro había documentos pertenecientes a su abuelo. Y una carta. Temblando, comenzó a leer. Mateo. Si estás leyendo esto significa que he muerto. Y significa algo aún peor. Ella sigue ahí. Escúchame con atención. La entidad no puede salir mientras la puerta permanezca sellada. Pero intentará engañarte. Usará voces. Recuerdos. Apariciones. Incluso personas que amas. No le creas. No importa lo que veas. No importa lo que escuches. No abras la puerta roja. Porque lo que está encerrado abajo no es Elena. Nunca lo fue. Mateo continuó leyendo. La criatura necesita un reemplazo. Un guardián. Alguien que tome mi lugar cuando yo muera. Y me temo que te ha elegido. Las manos comenzaron a temblarle. La carta terminaba con una frase. Perdóname. Aquella noche ocurrió algo imposible. Mateo vio a su madre. Su madre había muerto hacía 12 años. Sin embargo, estaba sentada en la cocina. Sonriendo. Exactamente igual que la recordaba. Mamá. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. Ella sonrió. Hace mucho que no te veo. Mateo sabía que aquello no era real. Sabía que debía huir. Pero la necesidad de volver a verla era demasiado fuerte. Te extraño. Yo también. La mujer se levantó. Ven conmigo. ¿A dónde? Abajo. Mateo sintió un golpe de terror. La sonrisa de su madre comenzó a deformarse. Sus ojos desaparecieron. Su nariz desapareció. Su boca desapareció. Y finalmente su rostro quedó completamente vacío. La entidad abrió los brazos. Abre la puerta. Todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad era absoluta. Mateo apenas podía respirar. Escuchó pasos. Lentos. Pesados. Muy cerca. Encendió una linterna. Nada. Pero los pasos continuaban. Desde arriba. Desde abajo. Desde los pasillos. Como si decenas de personas caminaran alrededor de él. Entonces la respiración regresó. Mucho más fuerte. Inspirar. Expirar. Inspirar. Expirar.
La puerta roja comenzó a vibrar. Los cuadros cayeron de las paredes. Las ventanas temblaron. Y una grieta apareció en la madera de la puerta. Luego otra. Y otra. Algo estaba empujando desde el otro lado. Algo enorme. Algo desesperado por salir. Mateo comprendió que el sello estaba debilitándose. ¿Y si se rompía? No habría nada capaz de detener aquello. Entonces escuchó un golpe. Uno solo. Desde el interior de la puerta. Luego otro. Y otro. Hasta convertirse en una serie frenética de impactos. Boom. 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 La casa entera parecía sacudirse. Y por primera vez escuchó una voz proveniente del otro lado. Una voz profunda. Antigua. Inhumana. Déjame salir. Mateo cayó de rodillas. Porque aquella voz no sonaba como la de una mujer. No sonaba humana. Sonaba como cientos de voces hablando al mismo tiempo. Y todas estaban hambrientas. Continuará en la parte 3.